Pues buenos días muchachos, me da mucho gusto volver a verles otra vez, en que sea por esto, por esa imagen, ¿verdad? Por esta plataforma, pero pues ni modo, tenemos que seguir trabajando. Bueno muchachos, el día de hoy vamos a ver el tema que nos corresponde acerca de geografía de México y del mundo. Muchachos, ahora nos queda el día de hoy, ¿sí? En la materia de geografía, la siguiente semana también 2 clases y después ya salimos de vacaciones. Ya en la última semana que estamos terminando de estos trabajos, llevamos casi ya 6 a 8 meses trabajando de esta modalidad. Es cansado, pero pues ni modo, tenemos que seguir ya a lo último, ¿sí? Y ya después tenemos 15 días de descanso, 15 días que me van a ver, ya no los voy a ver a ustedes, van a descansar por un momento en esta vista de la computadora, ¿verdad? Regresamos hasta el día 13 de abril. El 12 es lunes, pero no hay clase porque hay consejo técnico, así que regresamos hasta el 13 de abril. Y de ahí ya está terminado. Entonces el día de hoy vamos a ver el tema, ¿verdad? En la materia de geografía que se llama tipos e importancia de la industria en el mundo. Vamos a ver acerca de cómo es la importancia de la industria en México, en otras partes del mundo, y también vamos a ver qué consecuencias, causas trae esta parte. Pues bienvenidos una vez más a Centro Escolar Quimpal, una clase en la materia de Geografía de México y del Mundo, primer grado, tipos e importancia de la industria en el mundo. Es el tema que vamos a ver el día de hoy. Industria y sus tipos, ¿verdad? El sector secundario. La definición con respecto a esto nos dice, la industria es el principal componente del sector secundario. Abarca las actividades relacionadas con la transformación de las materias primas en productos manufacturados, bien para ser consumidos directamente, bien para ser utilizados a su vez como materias primas en otras industrias, productos semi-elaborados. La industria surge a finales del siglo XVIII en Inglaterra en el proceso conocido como Revolución Industrial. Ahí surge la industria. Más adelante lo vamos a copiar. En un momento vamos a avanzar para que sea rápido. Características y procesos industriales. Se utilizan máquinas movidas por una fuente de energía. 2. Los trabajadores realizan su labor en un espacio concreto denominado fábrica. 3. Se impone la división de trabajo. Cada trabajador es especializado en una fase de la producción. Materias primas son los recursos muchos proporcionados por la naturaleza, que se transforman mediante un proceso industrial en productos elaborados o semi-elaborados. Son factores de producción industrial. Acá llamamos materia prima. Según su procedencia puede ser materias primas de origen animal, materias primas de origen vegetal, materias primas de origen mineral y materias primas de origen artificial. Son los 4 tipos de materias que maneja la industria. Empezamos con el primero que dice fuentes de energía. Son los recursos naturales de los que se obtiene la fuerza necesaria para transformar materias primas, mover máquinas y facilitar el desplazamiento de personas y mercancías. Aquí pueden verlo, el vehículo, el petróleo, las fábricas, toda esta parte. Tipos que son parte fundamental de la producción industrial, que son fuentes de energía no renovables. Son limitadas y contaminantes. Fuentes de energía no renovables tenemos el carbón, el petróleo, gas natural y la energía nuclear. Aquí tenemos una fábrica de carbón, que lo pueden ver. El petróleo, cómo se utiliza, cómo se saca el petróleo, ¿sí? En esos medios. La energía nuclear, vean cómo se transporta, cómo se hace y cómo se da la fabricación. Y el gas natural, que es parte de esos recursos no renovables. Tipos, fuentes de energía renovables. Son limitados y no contaminan. Fuentes de energía renovable tenemos hidroeléctrica, solar, eólica, mareomotriz, geotérmica y biomasa. Son 6 fuentes renovables y empezamos.
Energía hidroeléctrica es cuando se hacen las presas, ¿sí? Y eso se utiliza para la energía o la luz que nosotros conocemos y tenemos, ¿verdad? La energía... Es la energía obtenida de la corriente del agua, ¿verdad? Exactamente, así está. Por medio de estas presas se abren y se compactan en un lugar donde se fabrica la energía. Desde la potencia que tiene el agua de esto, absorbe como unas pilas gigantes que van a recargar para que tenga energía. Esto se da en los lugares donde no llega la luz. O sea, que por medio del mar hacen esas presas y ahí mismo construyen ellos su propia energía. Como tú dijiste, la energía que tiene el agua es lo que va a potencializar la comunidad. La energía solar, pues ahorita, energía solar es algo nuevo, porque no existía. Ahorita es todo lo que te pides, ahorita es puro energía solar, que son los paneles que tenemos en los techos, que cargan también la energía que actualmente ya está ganando un auge en la parte de la economía de nuestro país, porque pues nos ahorramos un montón, ¿verdad? Y pues ahí tenemos. La energía eólica es lo que hace con los vientos, lo mismo. La energía eólica es parecido a lo que hace el mar, ¿verdad? La energía que tiene esos grandes ventiladores, todo eso que está acá, es como una pila que se recarga cuando empieza a girar el ventilador. Cuando el viento gira eso es como si fuera, entonces hace que tenga más energía, por el viento hace que haga demasiada energía y haga luz y todas esas cosas. Exactamente. Esto va a hacer que recargue, es como esta de una pila y todo lo va a transportar por acá y toda la parte. Entonces, eso hace también. Lo mismo hace la función que la parte de las presas, ¿verdad? Solo que pues aquí es eólica. La energía mareomotriz, lo que es del mar, ¿verdad? En el mar se da toda esta parte, que hay lugares que realmente viven del mar, como está acá. El mar da la energía y va transformando estos calentadores que está acá. Aquí hay como unas pilas gigantes que la energía del mar va calentando, va enfriando hasta crear una luz. A veces, no sé si habéis dado cuenta que en los puertos está todo bardeado, ¿verdad? Y tiene como unas luces. A veces del mismo mar hace que se prenden esas luces. No porque hay una conexión o hay unas grandes extensiones, solo que pues van a buscar energía mareomotriz, que es parte fundamental de algo que pues no contamina, no se gasta, pero pues que nos ayuda bastante. Energía geotérmica. Se dan por las partes de las llamas de cosas térmicas, como está en Puebla. En Puebla hay un lugar donde hay baños de vapor, como igual que en Oaxaca, donde que el mismo agua está caliente y empieza a sacar burbujas, pues de ahí sale esta energía. Energía de biomasas. Aquí le llama biomasa a lo que viene siendo la parte de la energía solar, de la vegetación y todo del medio ambiente que va a buscar este tipo de energía. Eso se da nuevamente cuando vamos de campamento, ¿verdad? Y tenemos grandes cabañas. A veces no llega la energía por medio de la biomasa, se crea luz en esas cabañas. A veces por los cerros no hay. Los recursos humanos. Las personas son un elemento fundamental en el proceso industrial. También en los países desarrollados los trabajadores tienen derecho a huelga, a la asociación, a los subdesarrollados. En cambio, los trabajadores son abundantes, aunque en pocos, con derechos. El capital es parte fundamental también del factor industrial. El capital puede ser empresas públicas, capital estatal autonómico, empresas privadas, capital particular, ya sea individual o colectivo, y empresas mixtas, mezcla de capital público y privado. Industrias pesadas son aquellas que transforman las materias primas en productos semi-elaborados. Características: 1. Requiere elevado inversiones de capital y gran volumen de materia prima y energía. 2. Son muy contaminantes. 3. Precisan de grandes espacios para sus instalaciones. Distinguimos entre la industria y metalúrgica. Aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Cómo es la industria y cómo la industria es toda esta parte de acá. Y la metalúrgica es esto, que vamos nosotros, como se desenvolviendo el hierro, se va fundiendo para crear algo esencial.
Y seguimos entre industria química y pesada. Vean cómo está el médico trabajando con los químicos, ¿verdad? Toda esta parte, la farmacéutica que nosotros conocemos. Industrias de bienes de equipo. Son las que transforman los productos semi-elaborados por industrias pesadas en bienes y productos acabados. Tipos, entre otros, materia de construcción, material agrícola e industrial, material de transporte, material autoespacial y de madera. Industrias ligeras o bienes de uso y consumo. Elaboran productos destinados al consumo directo. Rasgos principales. 1. Consume menos cantidad de materia prima y fuentes de energía. 2. Son por lo común menos contaminantes. 3. Se localizan cerca de las ciudades y las vías de comunicación. Polígonos industriales. 4. Su tamaño es muy variado. Industria alimentaria, aquí lo pueden ver, ¿verdad? Cómo se maneja la industria en una empresa de alimentos, los empaques, cómo están trabajando. Industrias automovilísticas, cómo hacen los carros, ¿verdad? Esta industria aquí en México lo podemos ver en Puebla y en el estado de Monterrey, donde ahí se hacen los flamantes carritos que se llevan a Estados Unidos, a Europa a vender y a nosotros lo compramos de una manera muy diferente. Pero en México se hacen los ensambles de la industria automotriz. Por eso México también es rico en esta parte de transporte sobre automóviles. La industria química ligera, las pastillas, los farmacéuticos que también se maneja en nuestro país. Industria eléctrica e informática, con lo que ustedes ya saben con respecto a la informática. ¿Sí? Vean cómo están, cómo eran las computadoras de antes, ¿sí? Cómo se manejaba y todo lo que ha cambiado, ha evolucionado en este siglo XXI con los teléfonos, el internet y la informática que ha tenido grandes cambios al 100%. Industria textil, pues como su nombre indica, ¿verdad? En las fábricas donde se hacen blusas, pantalones, camisetas, eso se le llama industria textil. En las últimas décadas, la industria ha experimentado profundas transformaciones relacionadas con los avances tecnológicos. Los cambios en la producción industrial han sido de muchas maneras, pero de importancia. Los principales cambios son aparición de nuevos materiales y utilización de materiales reciclados, cambios en los procesos de producción, informática y robótica, importancia de desarrollo industrial, que es investigación, desarrollo e innovación. Muchachos, yo había escuchado en muchos años, nos habían dicho, que nosotros vamos a llegar a un momento que vamos a hacer. ¿Alguien se acuerda de la caricatura de los cibersónicos? ¿Alguien sabe de esa caricatura? Los supersónicos, donde todo es a un mundo irreal, de todo es un planeta, y todos así tienen plasmado su vida en un futuro muy lejano, que posiblemente nosotros lleguemos a eso, que sus sirvientes, una robot, la que hace la ciudad de la casa es un robot, y te transportas como tipo avioncito, pero así, en llama con energía, ya no hay camiones, ya no hay nada, consultas al doctor son por vía internet, ellos te valoran, te dicen, y todo está. Entonces, esa caricatura de los supersónicos es algo que posiblemente se había comentado que nosotros como seres humanos lleguemos a ese nivel, posiblemente. Quién sabe. Ven que ahí el mundo está dando tantos cambios que no podemos saber qué pueda pasar. Grandes regiones industriales, Norteamérica, principalmente se da en la región de los Grandes Lagos y las costas atlánticas, el Golfo de México y la costa del Océano Pacífico. Unión Europea, destaca Alemania, Reino Unido, Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia y España. Japón no aparece como regiones industriales porque él mismo tiene esa producción, él mismo lo procesa, él mismo lo tiene y él mismo lo consume. Ahí no hay ningún problema. Sudeste asiático incluye China y los tres asiáticos, y los tigres asiáticos, que es parte fundamental
la vida. Y Rusia, pues Rusia es lo mismo que Japón, ¿verdad? Ellos tienen grandes procesos industriales que ellos transportan, ellos consumen y ellos realizan. Por eso no aparece nada en regiones industriales. Principal industrias, como pueden ver aquí en el mapa, ¿verdad? Ahí están. Donde México aparece en que sea un poquito, pero porque México aparece por la industria minera y la industria automotriz. Y aparte, porque México tiene lo que muchos países también quieren, es el petróleo. Efectos negativos con respecto a las consecuencias de la industria en el medio ambiente son muchos y son variados. La industria modifica su entorno, contaminación de las aguas debido a los vertidos industriales sobre ríos, lagos y lagunas, por decir algunos, contaminación atmosférica, efecto invernadero, lluvia ácida y ruptura de la capa de ozono, contaminación acústica que va de acuerdo al momento que se busca un agotamiento de algo. El agotamiento de los recursos naturales, que ahí sí se gastan, ya no hay más. Efecto invernadero, como podemos ver acá, ¿verdad? Un ejemplo claro. Tenemos efecto invernadero en la atmósfera, tenemos el sol, gases, efectos invernaderos, que es el smog que nosotros conocemos, la radiación de la atmósfera, la tierra, se convierte en calor, ¿sí? La energía solar se extrae, pero también tiene una superficie, parte de la radiación y los infrarrojos que tenemos en nuestra mundo. La lluvia ácida, como su nombre le indica, ¿verdad? Es óxido de nitrógeno, óxido de azufre, formación de ácidos sulfúricos y azoníticos y la lluvia ácida, que cuando la lluvia cae, eso cuando cae con granizo, todo eso, ¿verdad? Contamina, contamina los animales de los ríos porque los mata por el granizo y también contamina la parte de la tierra porque si cae en un lugar donde hay mucha fruta, donde está la agricultura, pues automáticamente se pudre esos elementos o le entran. Nosotros llamamos gusanos. ¿Por qué? Porque pues ya la producción se perdió. Rotura de la capa de ozono, pues aquí menciona que en 1979 así estaba, en 1990 agrandó un poquito, en el 2000 creció un poco más y en el 2008 ya está hecho un tremendo hueco, que es la capa de ozono que se está maltratando. Si seguimos así, no seguimos cuidando nuestro medio ambiente, muchachos, vamos a perder lo precioso que tenemos de la vida. Vamos a perder muchas cosas que de vez lo vamos a lamentar. Las medidas correctoras, que las propuestas de políticas de desarrollo sostenible, la aplicación de políticas ambientales como la incorporación de tecnologías limpias, la mejora en la gestión de residuos, por mencionar mucho de tantos, adoptar hábitos de menor consumo de recursos, electricidad y reciclaje de residuos, la aparición de movimientos en defensa del medio ambiente, organizaciones no gubernamentales o partidos políticos ecológicos. Y por último nos da un esquema que dice el desarrollo sostenible, ecológico, soportable, sostenible, viable, equitativo, económico y social. Ahí tenemos que analizar toda esta parte. Bueno, muchachos, pues esto ha sido la parte de las grandes industrias y como les dije, ¿verdad? Vamos nosotros a copiar lo que dice aquí. La industria surge a finales del siglo XVIII en Inglaterra en proceso conocido como Revolución Industrial. ¿Cómo se llama el tema? Tipos e importancia de industrias en el mundo. Así se llama el tema y pues ponemos lo que es la industria. Cópienlo, por favor.
Cuando termine me avisan, por favor. Nada más de industria, maestro. Sí, nada más industria. Sí, entonces esto vamos de acá pasamos al siguiente. Sofía, ¿terminaste, Sofía? Sí, está poniendo la fecha. Ok, de aquí pasamos al siguiente que de esto, ¿verdad? Que viene siendo características del proceso industrial. Sí, estas son una de las 3 características que tenemos que saber. Cópienlo, por favor. Nada más. Cuando termine me avisan, por favor.
¿Sí? ¿Estuvo? Bueno, muchachos, de acá entonces vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, de acá les voy a leer nada más esto para terminar ya el tema que dice acá en el libro. Dice, tipos de importancia de la industria en el mundo. La mayoría de los productos y mercancías que adquirimos en tiendas, centros comerciales o mercados, como alimentos, aparatos electrónicos, ropa y calzado, entre muchas otras, han sido elaborados mediante un proceso industrial en el cual los productores del sector primario y del petróleo se transforman en bienes de consumo. El tipo de industria puede ser básica, de bienes de equipo o manufacturera. Las características de la básica: realiza la primera transformación de los minerales, elabora productos semideterminados que son básicos para la operación de otras industrias. Ramas principales: tenemos la metalúrgica, transforma los minerales como el aluminio, el cobre en placas y alambres. Siderúrgica, transforma el mineral de hierro en distintas aleaciones, como el ejemplo el acero, una aleación al hierro y el carbono. Química, elabora combustible, fertilizantes, detergentes, cemento, etc. Petroquímica es la que a partir del petróleo elabora gasolina, turbocina, diésel, lubricantes, aceites, por mencionar muchas de tantas. De bienes de equipo, su característica es elaborar bienes de equipo utilizando los bienes producidos en la industria básica como la maquinaria. Principales ramas son mecánica, elabora maquinaria agrícola o maquinaria industrial. Construcciones, materiales para la construcción como varillas, vigas, planchas de acero o granito. Transporte de ligeros como camiones, trailers, aviones, vagones de tren, del metro, así como barcos, entre otros. Electrónica, elabora computadoras, telecomunicadores, GPS, televisiones, teléfonos inteligentes, tabletas, audífonos, entre otros. Y por último, la manufacturera nos dice que su característica principal es la producción de bienes para el consumo directo. La manufacturera se divide al ensamble de partes para obtener el producto final, y muchas veces las partes que se ensamblan vienen en distintos lugares del mundo. Ramas principales de la manufacturera son textil y del vestido, elabora ropa y rollos de tela. Maquiladoras, se elaboran electrodomésticos como licuadoras, hornos de microondas, televisores, productos de música, juguetes, muebles, zapatos, etc. Alimentaria, produce alimentos listos para el consumo como pan de caja, latas de encurtidos, vinos y licores, etc. Y por último, automotriz, ensamble de automóviles para uso particular. En la actualidad, la industria se ubica en distintos y se distribuyen cerca de los espacios productores y los lugares de consumo como las grandes ciudades. Para eso tenemos toda una fabricación constante de todo esto. La distribución de la industria depende de varios aspectos. Por ejemplo, la industria básica se ubica cerca de los centros mineros y la producción energética, mientras que la industria papelera se localiza en las regiones boscosas. Los países ricos como Estados Unidos, Francia y Japón poseen industrias distribuidoras tanto en sus territorios como en naciones pobres o desarrollados, como Sudáfrica, México o India, donde tienen concesiones con los gobiernos para aprovechar sus recursos naturales, obtener de modo de obra abundante y barata, y así como energía y agua para su funcionamiento. Y esto es parte fundamental de la industria. Y aquí, ya para terminar, dice, en México, las industrias se ubican cerca de las grandes ciudades, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Debido a la cercanía de la mano de obra, vías de comunicación y consumidores, a finales del siglo XX, la industria se distribuyó en ciudades
medias que empezaron a crecer en importancia económica como Querétaro, Morelos, Cuernavaca, Toluca y Torreón. Hoy en día han crecido en importancias industriales ciudades fronterizas, manufactureras como Tijuana, Ciudad Juárez, Chihuahua y otras grandes ciudades. Esta es la parte que nos corresponde acerca de la transformación de la industria. Bueno, muchachos, pues esto ha sido todo por el tema. Nos vemos más tarde o nos vemos mañana, no lo sé, ¿verdad? Pero estamos al pendiente y pues me da mucho gusto saber que están bien. Cuídense. Estamos ya por terminar las vacaciones, tenemos vacaciones y a ver qué solicita. Bueno, muchachos, pues estamos al pendiente. Gracias por su tiempo. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, muchachos.